¿Qué pasa, equipo? Estamos un día más en el canal de Batman Science. Hoy vamos a ver un vídeo que está relacionado con la suplementación deportiva. Un vídeo que está relacionado con los suplementos para ganar masa muscular, ya que me habéis pedido bastante en Instagram, dejo aquí abajo mi cuenta, me decís, Eneco, ¿qué suplemento estás tomando? ¿Cuáles son los mejores suplementos para volumen? Pues en este vídeo voy a aclarar todo esto desde una perspectiva científica. Así que no os lo perdáis, que le vamos a dar caña. Lo primero de todo que quiero aclarar es que yo no soy nutricionista, no soy dietista, y lo que voy a hacer en este vídeo es dar consejos. Hay gente mucho más preparada que yo para hablar de este tipo de temas, así que si estáis con algún nutri, simplemente preguntad a esta persona a ver si está bien los suplementos que queréis tomar, o bueno, directamente esta persona os mandará ciertos suplementos. Entonces, una vez aclarado esto, vamos a darle caña. Lo primero de todo es que cuando hablamos de suplementación deportiva, lo primero que nos viene a la cabeza es esta tienda de culturistas, esta tienda que hay un montón de estanterías con un montón de botes, con un montón de pastillas. Y normalmente lo que suele pasar es que cuando una persona es novata, va a esta tienda de suplementación y dice, quiero que me des algo para crecer, y sale de la tienda con una bolsa llena de suplementos. Os digo una cosa, el 95% de suplementos que llevan en esa bolsa no sirven para nada. Luego, por otro lado, también está el tema de los padres, ¿no? Mis padres, porque están metidos un poco en este mundo, bueno, metidos en este mundo, les he metido yo un poco porque soy el más friki del mundo y soy un pesado con ellos, ya saben que la suplementación no es droga, porque suele ser lo más normal, ¿no? Es que eso ya te estás drogando, ya estás tomando cosas de esas para ponerte grande, ya verás los efectos secundarios que tienen. Cuando hablamos de suplementación, tenemos que tener en cuenta que un suplemento dietético no es más que un producto que tiene la intención de complementar la dieta y está hecho con ingredientes dietéticos. Y estos suplementos se pueden encontrar en forma de cápsulas, en forma de geles, en forma de líquidos, en forma de polvos, y básicamente se ingieren de forma oral. Pero la culpa de todo esto lo tiene el marketing, porque antiguamente, ahora está cambiando un poco, pero antiguamente cuando comprabas un bote de proteínas venía un culturista enorme y te decía que si tomas esas proteínas te ibas a poner como él. Entonces, claro, como estos culturistas enormes pues hacen uso de otro tipo de sustancias, pues ya la gente directamente relacionaba el estar tomando estas proteínas con ponerte como este culturista. Entonces tú lo primero que piensas es, eso bueno no tiene que ser. Pero bueno, es cuestión de marketing y todavía se hace ese tipo de cosas, ¿no? Compra este suplemento porque con esto te vas a poner más grande que la leche, como si estuvieras utilizando testosterona, pero no es así, porque ese suplemento que te vas a tomar seguramente sea como beberte un vaso de agua. Los suplementos deportivos, el objetivo principal es mejorar la salud del deportista o mejorar el rendimiento del mismo. Entonces, para realizar estas afirmaciones se basan en diferentes modelos teóricos que se ve directamente a la fisiología, se le encuentra un razonamiento y se venden estos suplementos. ¿Qué pasa? Que muchos de estos suplementos no tienen una base científica potente detrás que se compruebe que funcionan cuando se lleva a la práctica. Para hablaros de la evidencia de estos suplementos me voy a basar en el último posicionamiento de la ISSN, que es una institución muy importante relacionada con la nutrición deportiva. Lo que han hecho es una actualización de los últimos estudios que han ido saliendo y clasifica los suplementos en 3 tipos. Según la clasificación tendríamos la evidencia 1, que serían estos suplementos con evidencia sólida, que son aquellos que cumplen con un razonamiento teórico y además la gran parte de estudios dicen que son efectivos y seguros en una población determinada. Tendríamos los de evidencia 2, que son aquellos estudios con evidencia mixta, que lo que dicen es que cumplen con un razonamiento teórico, pero no hay evidencia suficiente, o los resultados de las diferentes intervenciones confunden, porque hay ciertos estudios que dicen que funciona, otros estudios que dicen que no funciona, y básicamente se necesitan más estudios para decir si funcionan o no. Y por último tendríamos los de evidencia 3, que serían aquellos que no tienen apenas evidencia, que tienen poco sentido científico y además en los estudios de intervención se falla para decir que funcionan o no, o sea, básicamente que no funcionan. Quería comentaros algo importante, si queréis echarle un vistazo a esta clasificación de la ISSN, mi compañera Alejandra tiene en su web, que la voy a dejar aquí abajo en la descripción, traducida del inglés al castellano, todo este artículo que le podéis echar un vistazo y vais a poder aprender un montón, así que recomiendo que lo veáis, que al final les ha pegado un curro de la leche. Antes de nada es importante entender que si hablamos de suplementación estamos hablando del punto menos importante dentro de un plan nutricional. Nosotros si vemos una pirámide jerárquica vemos que la suplementación es la cúspide, que es lo último de todo. Entonces que no sea lo primero que hagáis comprar suplementación cuando queráis crecer. Esto tiene que ser lo último. Es más,
podéis prescindir completamente de la suplementación, poneros muy grandes sin tomar absolutamente nada de suplementos y únicamente comiendo. Lo que sí es verdad que hay ciertos suplementos con evidencia fuerte que nos pueden ayudar a ganar masa muscular. Por un lado, suplementos de evidencia 1. Tenemos el monohidrato de creatina, la creatina de toda la vida. La creatina, ya está. Creatina, monohidrato. Si lleva el sello Creapure, mejor que mejor. Entonces, la creatina puede servirnos para las ganancias de masa muscular, ganancias de fuerza, incluso en periodos de déficit energético, ayudarnos a mantener la masa muscular. Se utiliza también en ciertas situaciones clínicas. O sea, digamos que es un suplemento que, aparte de ser eficaz, es seguro. Y la forma de creatina con más estudios detrás es la creatina monohidrato, el monohidrato de creatina, no tantos otros tipos de creatina que hay. Entonces, de comprar una, sería esta la que tenéis que comprar. ¿Cómo tomar la creatina? Bueno, pues la forma más sencilla de tomar la creatina es 0,07 gramos por kilo de peso corporal al día de creatina. Ya está. Sí que hay protocolos donde se hace una fase de carga, donde se meten 0,3 gramos por kilo de peso corporal al día durante 5 o 7 días para que notemos los efectos de la creatina bastante antes. Entonces, no es necesario hacerlo de esta manera, sino que metiendo esos 0,07 gramos por kilo de peso al día a lo largo del tiempo, ya vamos a notar un poco más tarde, pero vamos a ver los efectos de la creatina. Luego, por otro lado, tendríamos el HMB, que el HMB es un metabolito de la leucina. Sí, está dentro de los suplementos con evidencia fuerte, con evidencia tipo 1. ¿Qué es lo que pasa? Que el HMB en personas avanzadas no tiene ningún sentido tomar cuando estamos creciendo, porque básicamente el HMB lo que nos ayuda es a reducir la degradación proteica, y en personas avanzadas lo que nos interesa es aumentar la síntesis proteica, y el HMB no va a funcionar aquí, va a funcionar en el otro lado. Entonces, este HMB tiene evidencia muy sólida porque en sujetos novatos, donde la degradación proteica es muy alta, se ha visto que es muy efectiva en personas ancianas, en personas que vienen de una lesión, en este tipo de situaciones. Pero si sois personas que lleváis tiempo entrenando, no os vais a beneficiar del HMB en volumen cuando estéis en un superávit energético. ¿Meter el HMB cuando estéis en déficit energético? Bueno, pues esta es otra historia. Si se da en una situación en la que la degradación proteica es muy alta, pues quizá pueda ayudar. Y luego, por otro lado, tendríamos los aminoácidos esenciales y la proteína de suero. Y ya está, no tenemos los BCAAs, básicamente porque para maximizar la síntesis proteica muscular necesitamos de todos los aminoácidos esenciales. Entonces los BCAAs serían 3, los ramificados, serían leucina, isoleucina y valina, y ya está. Entonces con estos 3 aminoácidos no vamos a potenciar la síntesis proteica muscular. En cambio, si tomamos aminoácidos esenciales, que tendríamos todos, y si tomamos una proteína de suero donde tenemos todos los aminoácidos esenciales, pues se va a maximizar la síntesis proteica muscular. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Que directamente compréis proteína, ya está, ni aminoácidos esenciales, ni BCAAs, ni absolutamente nada. Entonces, en este caso, tendríamos la proteína, aminoácidos esenciales, el HMB y la creatina. Estos serían los suplementos que tienen una evidencia sólida que nos ayudan a crecer, a ganar masa muscular de forma directa. Y luego tendríamos otros suplementos con evidencia 1, que os los dejo a continuación, recortados del paper que os he dicho, que estos estarían relacionados con la mejora del rendimiento. Y como no, tenemos aquí la cafeína, entre otros suplementos, porque la cafeína ya sabemos que también es un suplemento muy estudiado. Dentro de los suplementos con evidencia mixta, tendríamos el ATP, la suplementación con ATP, con BCAAs y por último con ácido fosfatídico. Este último, el ácido fosfatídico, es un suplemento que prometía y que sigue prometiendo bastante, lo único que no hay estudios suficientes que nos digan el efecto directo en las ganancias de masa muscular. Y aquí, dentro de los suplementos que mejorarían el rendimiento, que están en esta categoría 2, tendríamos la citrulina, que se suele tomar en forma de citrulina malato. Como sabéis, es un suplemento que estoy consumiendo actualmente, cuando me acuerdo. ¿Y por qué lo estoy consumiendo si tiene una evidencia mixta? Bueno, básicamente hay estudios que dicen que la citrulina malato funciona y hay estudios que dicen que no funciona. Entonces lo único que estoy haciendo es probarla. Llevo tiempo probándola porque me olvido bastante, entonces tengo que ponerme bastante serio y ver a ver si veo mejoras del rendimiento o no, porque la citrulina malato lo que nos va a ayudar es a tener esas mejoras del rendimiento y de forma indirecta, al final, si mejoramos el rendimiento, pues seguramente nos va a ayudar a ganar masa muscular. De hecho, la citrulina malato es un suplemento mejor que la propia arginina, porque sabemos que la arginina se utiliza para aumentar el óxido nítrico y sabemos que la biodisponibilidad de la arginina es bastante baja. En cambio, la biodisponibilidad de la citrulina es más alta que la de la arginina, y lo que hace la citrulina básicamente es que aumente los niveles de arginina en sangre, después óxido nítrico y todo lo que está relacionado con este proceso. Entonces, la citrulina malato sería un suplemento que nos ayudaría a retrasar la fatiga y a mejorar el rendimiento, pero está dentro de los suplementos que están
están en el nivel de evidencia 2. Y después, en los suplementos de nivel de evidencia 3, tendríamos todos los demás suplementos que se utilizan bastante, como puede ser la glutamina, como puede ser el ZMA, como puede ser el CLA y un montón de suplementos más que se venden. Pero, como veis, están en el nivel 3 de evidencia, lo que quiere decir que no hay evidencia suficiente. O sea, de hecho, que la mayoría de estudios dicen que no funciona. Por lo tanto, dentro de todos los suplementos que tenemos para las mejoras o para las ganancias de masa muscular, tenemos básicamente dos suplementos que recomiendo, que sería la creatina y la proteína. Fuera de aquí, todos los demás suplementos, pues si ya estos tampoco van a marcar la diferencia, los otros menos. Luego, dentro de la suplementación se utilizan mucho los multivitamínicos, ciertos minerales, pero os voy a decir una cosa: si tenemos una dieta equilibrada y comemos de todo, no vamos a necesitar casi nada. Luego, dentro del mundo de la suplementación se utilizan demasiados multivitamínicos, minerales y un montón de suplementos que te meten ahí vitaminas a manta, minerales a manta, y esto puede llegar incluso a ser negativo, que ya hablaremos en otro vídeo. Sí os quería hablar del omega 3, porque dentro de los suplementos que consumo, uno de ellos es el omega 3, y para ello, qué mejor que traer a Ismael Galancho para que nos hable de esto. Así que, a continuación, Ismael nos va a hablar un poco del omega 3 y de la suplementación con omega 3, en qué casos puede llegar a ser interesante, no es interesante y todas estas cosas. Así que vamos a darle caña. Ismael, pa' dentro. Si puedes, haz una pequeña introducción hablando de los beneficios que tiene el omega 3 en las ganancias de masa muscular, y después cuéntanos un poco si merece la pena o no suplementarse con aceite de pescado, con omega 3. Habría que diferenciar entre la población general, o sea, omega 3 en salud y omega 3 en el ámbito deportivo. Nos vamos a centrar en el ámbito deportivo. Solo decir que es verdad que a día de hoy el ratio omega 6 y omega 3 pues está muy desbalanceado en dieta occidental y demás. Por tanto, habría que optimizar ese ratio omega 6 y omega 3, o bien disminuyendo el consumo de omega 6 o bien aumentando el consumo de omega 3, básicamente haciendo ambos, porque siendo un ratio adecuado 2:1 o 4:1 a favor de omega 6 para omega 3, en una dieta occidental el ratio puede estar en 20:1 o 30:1, ¿no? Entonces es lo que llamamos como dietas proinflamatorias, porque el omega 6 y omega 3 controlan en cierta medida la cascada de eicosanoides, ¿no? De prostaglandinas, leucotrienos y trombosanos, que son los que regulan la inflamación. Vale, dicho eso, ¿no? Ese apunte. En cuanto al rendimiento deportivo y sobre todo a entrenamiento de fuerza aplicado a ganancias de masa muscular, hay varios estudios en los que se ve cómo suplementar con omega 3 puede, en cierta manera, favorecer el anabolismo proteico muscular, ¿vale? Es cierto que la mayoría de estos estudios se dan en sujetos ancianos, ¿vale? Por lo tanto, no se puede extrapolar a sujetos jóvenes. ¿Por qué? Porque el omega 3, como he dicho, es, en cierta manera, podemos decir que es antiinflamatorio, ¿vale? Porque por diferentes maneras actúa a nivel celular, ejerciendo acciones antiinflamatorias. Entonces, en sujetos ancianos que normalmente, y más si tienen patología, pues suelen cursar con una inflamación crónica de bajo grado, es decir, tienen un estado proinflamatorio, este omega 3 puede actuar como antiinflamatorio, y las mejoras que se ven en cuanto a masa muscular y fuerza quizás estén más derivadas por ese efecto antiinflamatorio que tiene el omega 3 en sujetos que tienen inflamación que el propio anabolismo per se que tenga el omega 3. En sujetos jóvenes, pues sí que hay algún estudio, como el estudio de Smith, donde se ve que el omega 3 sensibiliza a la célula ante estímulos anabólicos, aumenta la señalización de mTOR, que nos lleva a la síntesis proteica muscular, pero a día de hoy hay datos confusos. Me explico. Lo que se presupone que hace el omega 3 a nivel celular, de la célula muscular, es que al incorporarse en la membrana, en el sarcolema, sensibiliza a esa célula ante estímulos anabólicos, es decir, ante la llegada de aminoácidos, por ejemplo, o ante la tensión mecánica, el entrenamiento de fuerza, ¿vale? También mejoraría, por ejemplo, la llegada de la acetilcolina, ¿vale? Que sabemos que es un neurotransmisor clave en la contracción muscular, por lo tanto, por ahí podrían venir las mejoras de la fuerza, ¿vale? Pero, en mi opinión, seguramente los mayores beneficios vienen en situaciones, en contextos patológicos o en contextos a nivel deportivo también, donde hay un contexto inflamatorio, por su vía antiinflamatoria, ¿no? Seguramente los beneficios vengan por ahí, ¿vale? A nivel anabólico proteico, bueno, pues lo que sí podría darnos el omega 3, si nos suplementamos con omega 3, es que ante, por ejemplo, una dieta baja en proteínas o un entrenamiento insuficiente, ¿vale? Pues la célula, digamos, como que se vuelve más sensible.
¿vale? A ese estímulo anabólico. Pero si tú llevas una dieta rica en proteína, con la proteína que tienes que consumir, entrenas de forma adecuada y eficiente, en mi opinión y en base a lo que conozco de la literatura científica, suplementar con omega 3 no te va a dar ningún aporte extra, ¿vale? Solo en condiciones de inflamación o en condiciones, como te estoy diciendo, donde hay una ingesta insuficiente de proteína, ¿vale? Por lo tanto, esa sensibilización a la llegada de aminoácidos pues se va a notar, pero no en una dieta donde tú consumes proteína de forma adecuada y ante el estímulo de la tensión mecánica, pues por ejemplo en un anciano o una persona con patologías que apenas puede tener tensión mecánica porque su propio contexto patológico no le da, pues se puede beneficiar también. Digamos que mejoraría la resistencia anabólica que presentan estos sujetos. Pero una persona, por ejemplo tú, que eres una persona joven, sin patología y demás, no va a tener ningún valor añadido suplementando con omega 3. Eso sí, si tu ingesta de omega 3 en tu alimentación es correcta. ¿Qué pasa con una persona como tú que no te gusta el pescado? ¿Vale? Pues entonces, si no hay ninguna forma de que te guste el pescado azul, ¿no? Que es rico en omega 3, por ejemplo, aunque hay otras fuentes de omega 3, hay fuentes vegetales y demás, pero es que el omega 3 da para mucho, Neko. Ya. El problema del omega 3 vegetal es que la conversión no es baja, el ácido alfa-liloleico, entonces lilolénico, la conversión es baja a EPA y DHA, que son los productos bioactivos. Entonces, en gente así, pues bueno, sí que podría ser recomendable suplementar con omega 3, ¿vale? Pues simplemente porque no llega a la cantidad mínima. Una persona que consuma 2-3 raciones de pescado azul a la semana, no sería necesario suplementar con omega 3 en principio, ¿vale? Gente como que no come pescado azul y que a lo mejor tampoco tiene otras fuentes de omega 3, pues sí, a lo mejor ahí obviamente sí que sería recomendable suplementar con omega 3. ¿Problema de omega 3 la suplementación? Bueno, el problema del omega 3 es que es muy oxidable, altamente oxidable. Entonces, incluso se ha visto estudios, incluso añadiendo vitamina E, tocoferol, que es un potente antioxidante, aún así se oxidan. Entonces, hay varios estudios donde se analizan muchas muestras de suplementos de omega 3 y se ve que la mayoría pues están oxidados, o sea, presentan altas tasas de oxidación y el omega 3 oxidado es peligroso. Aparte, pues muchos están infradosificados, traen menos omega 3 del que pone la etiqueta. Y además, pues varios estudios nos muestran que incluso viene con otro tipo de grasas, ¿no? Con grasas saturadas y demás. Entonces, la suplementación, ojo con la suplementación de omega 3. No digo que todos los suplementos de omega 3 sean malos, pero sí que hay que tener bastante cuidado. Están los suplementos con el sello IFO, ¿vale? Que digamos que sería como un sello de calidad, por decirlo de alguna forma. No te puedo decir si realmente merece la pena comprar suplementos de omega 3 con el sello IFO o no, si realmente son mejores o no, porque no lo sé, pero bueno, sí que puede ser una pequeña muestra de garantía. Y a priori ya está, yo creo que de forma resumida, eso es lo que yo pienso del omega 3. Así que nada, equipo, esto es todo lo que os quería comentar. Entonces, yo la suplementación que estoy tomando a continuación en mi etapa de volumen es la proteína, es la creatina, estoy metiendo omega 3, por lo que os ha comentado Ismael, y estoy metiendo vitamina D, que esto lo veremos en otro vídeo totalmente diferente, porque si no se puede hacer bastante tedioso. Y la citrulina malato la tomo cuando me acuerdo, así que tengo que ponerme en serio, tengo que tomarla de forma frecuente, y después pues ya os contaré mi experiencia con ella. Así que esto es todo lo que os quería decir. Se agradece muchísimo vuestra manita arriba, se agradece que dejéis unos cuantos comentarios, como siempre los leeré, aunque no os pueda contestar. Bueno, me tengo que poner serio también con eso. Y nada, que muchísimas gracias por estar ahí, os podéis suscribir a mi canal si queréis más vídeos de este tipo, y ya sabéis que no brain, no gain. 1, 2, 3.